En este vídeo vamos a resolver el problema 2 de la opción B del examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de junio del 2016 en la Comunidad Valenciana. Es una pregunta en la que esencialmente nos piden que grafiquemos una función, nos dan varios apartados para obtener los diferentes aspectos que se necesitan para poder graficar, pero esencialmente es graficar la función. En el apartado A nos preguntan por el dominio y los puntos de corte de esta expresión. Es una expresión bastante simple en realidad. Recordemos que el dominio es una fracción racional, es un cociente de dos polinomios. El dominio siempre va a estar dado por los reales menos el valor donde se anula el denominador, con lo cual para el dominio lo que hay es que analizar cuando x4 menos x es igual a 0, que es el denominador que tenemos. Esto ocurre si x es igual a 4 y entonces esto implica que el dominio de f no va a ser otro que los reales menos el 4, que es el valor donde se anula el denominador. Esa sería la primera parte, es bastante simple. Vamos ahora a ver los interceptos con los ejes. Para hallar el intercepto con el eje, en este caso con el eje Y, lo que hay que hacer es evaluar esta expresión en 0. Entonces tenemos que obtener cuánto es que vale f en 0. Fíjense que esto va a ser 0 sobre 4, que es igual a 0. Y entonces ella va a cortarse en el 0, 0. ¿Vale? Ese va a ser el punto de corte con el eje Y. Evidentemente este valor también nos va a salir en el eje X porque tenemos el 0. Y ahora con el eje X, lo que tenemos que ver es cuando f en x es igual a 0. O sea, cuando esta expresión es igual a 0. Cuando x cuadrado sobre 4 menos x es igual a 0. Esto es equivalente a que x cuadrado sea igual a 0 y esto se obtiene cuando x es igual a 0 y volvemos a obtener el 0, 0. ¿Vale? Entonces el punto de corte con el eje, con ambos ejes, va a ser el origen de coordenadas, tanto el eje x como el eje y. No va a haber otro corte con el eje x, con el eje y no puede haber, si no, no fuese una función. Y el dominio van a ser todos los reales excepto el 4. Ahora, para el apartado B, en el apartado B nos piden las ecuaciones de las asíntotas horizontales y verticales. Entonces, vamos a empezar por las asíntotas horizontales, que son relativamente más simples. Esto lo que tenemos que hallar es el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra expresión de f en x. Fíjense que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado sobre 4 menos x. Entonces, lo que va a suceder aquí es que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado sobre menos x, ¿vale? Porque el que más fuerza tiene en el denominador es el menos x, arriba el x al cuadrado. Entonces, como el grado del de arriba es mayor que el de abajo, esto va a ser igual a infinito, pero arriba da positivo y abajo va a dar negativo, con lo cual esto va a ser menos infinito. Ahora, por otra parte, cuando intentemos calcular el límite, cuando x tiende a menos infinito, pues vamos a poder hacer lo mismo. Esto va a ser igual a que al límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado sobre 4 menos x. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de qué expresión, de la misma x cuadrado sobre menos x. Solo que aquí el denominador va a ser positivo, ¿vale? Porque vamos a tener menos por menos infinito y el numerador va a ser positivo porque va a estar elevado al cuadrado. Entonces positivo sobre positivo va a dar positivo y este límite va a ser más infinito. O sea que la función va a empezar por más infinito, ¿vale? Va a empezar, si nosotros tuviésemos
los ejes coordenados. Vamos a suponer que tenemos algo así. Y entonces queremos analizar lo que tenemos es que la función va a venir desde, fíjense que cuando tiende a más infinito, ella se va a ir a menos infinito, o sea, va a terminar por aquí, y cuando viene de menos infinito, pues ella va a estar en más infinito, va a ir por acá. Y que va a cortar al 0, 0. ¿Vale? Pasa por este punto. Eso es lo que sabemos de ella, de momento. Y que en x igual a 4, aquí, vamos a suponer aquí está el 4, pues tenemos una asíntota vertical. Entonces, eso es lo que podemos deducir de momento de nuestra función. ¿Vale? Ahora tenemos que ver las asíntotas verticales, qué es lo que ocurre con ellas. Para las asíntotas verticales tenemos que analizar los límites de la función. O sea, tenemos que calcular cuánto es que vale los límites cuando se pega a 4. ¿Vale? Que es el valor que no está en el dominio de la función. Límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f en x, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de qué expresión de x cuadrado sobre 4 menos x. Entonces lo que sucede es que en el denominador vamos a tener, cuando es a 4 por la izquierda, el valor que va a estar en el denominador es menor que 4, vamos a suponer 3,9, 3,99, con lo cual el denominador va a ser mayor que 0, esta parte de aquí del denominador va a ser mayor que 0, y el numerador siempre va a ser mayor que 0 porque está elevado al cuadrado, con lo cual este límite va a ser igual a más infinito. Significa que por la izquierda del 4 ella va a estar acá, va a terminar aquí. Y ahora tenemos que ver cuánto es el límite cuando x tiende a 4 pero por la derecha de f en x. Notemos que esto va a ser límite cuando x tiende a 4 por la derecha de esta expresión, x al cuadrado sobre 4 menos x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues si tomamos un valor mayor que 4, por ejemplo 4.1, el denominador ahora va a ser negativo, ¿vale? Esto de aquí va a ser menor que 0 y esta expresión de aquí va a seguir siendo mayor que 0. Entonces esto nos va a dar menos infinito, lo que significa que cuando nos pegamos al 4 por valores mayores que 4, la expresión va a venir por acá. O sea, va a ir a menos infinito. Entonces realmente ya sabemos que la curva va a ser así, o sea, lo más normal que haga es algo así, y por aquí que haga algo así, que pase por el 0, 0 y suba, pero no sabemos realmente si va a haber si el máximo va a estar por aquí, un poco más abajo, o aquí si va a estar más arriba o más abajo. Son cosas que vamos a tener que analizar con lo que nos queda, con el apartado C y esta era parte del B, las asíntotas horizontales. El apartado C y el apartado D, que son crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos locales. Vamos a trabajar esta parte. En el apartado C lo que nos piden es crecimiento y decrecimiento y bueno, para ello tenemos que derivar la función. Vamos a ver cuánto es que vale f' en x. ¿Esto a qué va a ser igual? Fíjense que va a ser derivada del de arriba, que va a ser 2x, por el de abajo sin derivar, que es 4 menos x, menos la derivada del de abajo es menos 1, por el de arriba sin derivar, x al cuadrado, sobre el de abajo al cuadrado, o sea, 4
menos x elevado al cuadrado. ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Pues fíjense, arriba vamos a tener 8x menos 2x al cuadrado más x al cuadrado sobre 4 menos x y esta expresión al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 8x menos x al cuadrado sobre 4 menos x y todo esto al cuadrado. Vale, entonces esta va a ser la derivada y lo que tenemos que ver es cuando las derivadas es 0. O sea, cuando f' en x va a ser igual a 0 si solo si realmente el numerador tiene que ser igual a 0. 8x menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces esto es igual a 0, fíjense, aquí podemos sacar x factor común y nos queda 8 menos x igual a 0 y de aquí salen dos valores. Por una parte tenemos el x igual a 0 y por la otra parte tenemos el x igual a 8. Podemos escribirlo x igual a 0 y 8 menos x igual a 0, de donde sale que x es igual a 8. Vale, entonces ahora ponemos nuestros valores en la recta numérica. Tenemos el 0 y tenemos aquí el 8. Entonces analizamos los signos de la primera derivada. Fíjense, lo de arriba es una parábola que abre hacia abajo, con lo cual la parte de arriba va a ser negativa aquí, o sea, para valores menores que 0 y para valores mayores que 8. Y el denominador siempre va a ser positivo, con lo cual los signos de esta expresión aquí van a ser menos, aquí va a ser más y aquí va a ser menos. Esto significa que la función va a decrecer, después va a crecer y después va a decrecer. Fíjense lo que nosotros habíamos dibujado aquí, que si y empieza aquí en más infinito, pues tiene que venir decreciendo. ¿Vale? Si empieza aquí en más infinito, tiene que venir decreciendo y tiene que haber un punto donde sea un mínimo local y después comienza a crecer. ¿Vale? Y es lo que obtenemos en esta parte de acá. Ahí empieza a decrecer, hay un mínimo local en 0 y comienza a crecer. La función se va a picar en x igual a 4. Mira, esto es importante. Aquí a mí se me ha pasado que el 4 hay que añadirlo, porque en 4 también podría cambiar de signo. Claro, lo que va a suceder es que como el denominador siempre va a ser negativo y la parte de arriba va a ser positiva en todo ese intervalo, pues entonces aquí tenemos más y aquí más. Entonces la función va a crecer aquí y después va a crecer también. Pero ¿cómo va a crecer? Fíjense, va a comenzar desde menos infinito, que era donde iba la asíntota cuando x tendía a 4 por la derecha, va a ir creciendo hasta este valor que es el 8 presumiblemente y después va a empezar a decrecer. ¿Vale? Es lo que obtenemos en esta parte de acá. Bien, vamos ahora a ver, a terminar de escribir dónde crece y dónde decrece. ¿Dónde crece? Fíjense, es importante el error que yo cometí aquí, es importante tener en cuenta que tenemos que adicionar no solamente los valores donde se anula el numerador, sino también aquellos valores donde el denominador se anula, porque son valores donde la expresión puede cambiar de signo. En este caso no sucedió porque estaba elevado al cuadrado, pero hay que ponerlo porque eso va a influir en los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ella va a crecer en el intervalo 0,4 y en el intervalo 4,8. Aquí unión. Y va a decrecer en los intervalos menos infinito, 0 y en el intervalo 8, más infinito. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que aquí tiene que haber un mínimo en x igual a 0 local, aquí tiene que haber un máximo en x igual a 8 y aquí pues no se sabe qué es lo que va a haber. En el apartado D tendríamos que analizar los signos o sea, cuánto es que valen 0 para ver dónde es que se alcanza
el mínimo, que bueno, ahí ya sabemos que va a pasar por el 0,0, con lo cual el mínimo va a estar en 0,0, y dónde es que se alcanza el máximo, que ese sí no lo conocemos, cuánto es que va a valer en 8. Vale, entonces para eso tendríamos que ver cuánto es que vale f en 0, ya sabemos que va a dar 0, y esto va a ser un mínimo local. Y ahora tendríamos que ver cuánto es que vale f en 8. Y notemos que f en 8 va a ser igual a menos 16, y aquí va a haber un máximo local. Y ya, esto significa que el mínimo local va a estar en el 0,0 y que el máximo local va a estar en el 8, menos 16. Y si graficamos la función, pues sería algo así. ¿Vale? Fíjense, ella viene desde menos el límite. Vamos a ir analizando cada una de las cosas. En x igual a 4 hay una asíntota vertical, y la representamos así. Lo otro que miramos fueron los límites al infinito. Aquí es más infinito cuando x tiende a menos infinito cuando x tiende a más infinito, y en la asíntota vertical habíamos visto que por la izquierda cuando x tendía a 4 por la izquierda se iba a más infinito, y cuando tendía a 4 por la derecha se iba a menos infinito. Ahora, lo otro que teníamos que analizar, el punto de corte con los ejes, nos daba que en el 0, 0, y después los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ella decrecía de menos infinito a 0, ahí tenía un mínimo local y comenzaba a crecer hasta el 4. Después, en el 4 se cortaba la función porque había una asíntota vertical y crecía, ¿no? A partir del 4 hasta el menos 8, que está aquí, y es donde va a estar en el valor de menos 16 el máximo local, y a partir de aquí comienza a decrecer hasta que va a infinito. Aquí algo importante que el ejercicio no preguntaba, o sea, en el examen no lo preguntan, pero que es algo que sucede, es que hay una asíntota oblicua, ¿vale? Si nos pidieran calcular esa asíntota oblicua, tendríamos que hacer m, por ejemplo. Fíjense, ¿por qué hay una asíntota oblicua? Porque el grado del numerador, que es 2, es una unidad mayor que el del denominador, que es 1. Entonces tendríamos que calcular el valor de m y n. M va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito, bueno, y a menos infinito. Pero aquí va a valer lo mismo en más y menos infinito. Podemos solamente poner infinito. En otro tipo de funciones, como por ejemplo el cuadrado de una raíz cuadrada y cosas así, que van a quedar casi como funciones lineales, pues sí van a poder cambiarlos por la izquierda y por la derecha. Pero en este tipo de expresiones van a valer lo mismo por ambos lados, y entonces tendríamos límite cuando x tiende a infinito de qué expresión, de f en x sobre x. Esto es lo que vale n. Y en este caso vamos a tener que esto es x al cuadrado, límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x por 4 menos x. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de qué expresión, de x cuadrado sobre menos x al cuadrado. Vale, fíjense que este límite va a ser igual a menos 1, con lo cual el m va a valer menos 1, es la pendiente de nuestra recta, de la asíntota oblicua, y ahora n, ¿a qué va a ser igual? N es el límite cuando x tiende a infinito de f en x menos mx. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de la función que es x al cuadrado sobre 4 menos x menos x, o sea, sería menos 1x, con lo cual quedaría más x. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. Aquí lo que hacemos es sumar estas dos expresiones y nos queda x al cuadrado menos 4x más x al cuadrado sobre
4 menos x. Perdón, creo que he sumado mal. Aquí tendríamos más, porque es 4 por x es 4x, y aquí tendríamos un menos. Aquí habría un menos. Entonces aquí los x al cuadrado se van, y lo que nos queda es igual, esto va a ser igual a límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué expresión? De 4x sobre 4 menos x. Y fíjense que esto va a ser igual a tener límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre 4x sobre menos x, y eso va a ser igual a menos 4. ¿Vale? Entonces la asíntota va a ser igual a menos x menos 4. Y va a ser esta recta. En realidad, si trazáramos esa recta, pasaría por esos valores que vemos aquí. ¿Vale? Va a tener que venir así, va a pasar por aquí, por el menos 4 y por el menos 4. ¿Vale? Vamos a trazarla con una... Pasaría por aquí, haría algo así. ¿Vale? Esa sería la asíntota, más o menos, aproximadamente. Fíjense que es a lo que se acerca la función cuando tienda a más y menos infinito, y así quedaría la gráfica. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.